¿Se ve completa? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver dónde quedamos nosotros por aquí. Esto lo habíamos visto, esto también lo discutimos, esto también. Los diferentes usos, esto ya lo habíamos visto. Ok. Fíjense, a nivel industrial existen corrientes bien identificadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos corrientes de procesos, corrientes de servicios y corrientes, pueden ser dependiendo la refinería, la instalación, ¿ok? Pero estos son los típicos que se observan acá. Por ejemplo, un gas inerte puede ser CO2, puede ser nitrógeno. Un gas ácido, fíjense que contiene tanto CO2 como H2S, ¿ok? Fíjense los líquidos o el gas natural licuado, fíjense el gas natural licuado. Pueden tener trazas de nitrógeno, pero puedes tener desde metano hasta N-butano. ¿Okay? Gas natural, obviamente, va a tener todos estos componentes. Fíjense todos los componentes que tiene el gas natural. ¿Okay? Tanto inertes como ácidos, como los hidrocarburos como tal. ¿Okay? El gas licuado del petróleo, fíjense el LPG. Fíjense que acá, particularmente, en este caso, sí colocan el etano, ¿ves? Pero el etano sería entonces trazas. Típicamente es propano, isobutano y N-butano, ¿ok? La gasolina del gas natural, ¿ok? Fíjense la gasolina del gas natural. La gasolina del gas natural típicamente está conformada, habíamos conversado, de C5 más hacia arriba. Sin embargo, ese C5 más hacia arriba pueden contener trazas de estos componentes. Por eso generalmente se indica que estos están presentes, desde el propano hasta el N-butano, pero en trazas, ¿ok? Obviamente van a estar mucho más presentes los componentes más pesados, ¿ok? Los líquidos del gas natural, en este caso, fíjense, también puede tener trazas de etano, ¿verdad? Puede tener trazas de etano, pero a su vez vas a tener todos los demás componentes pesados que puede tener el gas natural, ¿ok? Y finalmente tenemos un condensado estabilizado, que si se fijan, un condensado estabilizado es aquel que tiene todos los componentes menos pesados a partir del isobutano. Es decir, por encima de propano no posee esos componentes. ¿Ok? Entonces, a nivel industrial, estos son los grandes, digamos, como las especificaciones de las corrientes gaseosas. ¿Ok? Y de las corrientes líquidas referidas al gas natural. ¿Ok? Esto lo habíamos conversado, condiciones estándar, condiciones normales. ¿Ok? Aquí un poco más de los posibles contaminantes del gas natural, como por ejemplo, mucho más en detalle, el H2S, el monóxido, el dióxido, el sulfuro de carbonilo, el disulfuro de carbono, los mercaptanos, que tienen esta nomenclatura, RSH. Puede ser CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, o sea, representa un grupo alquilo, ¿okay? Nitrógeno, agua, oxígeno y mercurio. Bien. Aquí. Ok. Fíjense acá, ¿verdad? Un gas pobre seco, un gas asociado y un gas ácido. ¿Okay? Fíjense la diferencia entre ellos típicamente. ¿Okay? Por ejemplo, un gas seco pobre tiene alto contenido de metano, ¿verdad? Evidentemente es un gas seco que tiene bajo contenido de humedad. ¿Ok? Un gas asociado va a tener un poquito más de componentes más pesados y menos de metano. ¿Ok? Y por supuesto también tiene una cantidad de agua mucho más significativa. ¿Okay? Y un gas ácido evidentemente tiene mayor presencia de componentes ácidos, como cuáles, como el CO2 y el H2S. Fíjense la cantidad que tiene. ¿Okay? Generalmente ese concepto de ácido se refiere más que todo al H2S. ¿Okay? Fíjense que el gas asociado, a pesar de tener, no es tan considerable como propiamente un gas ácido. ¿Okay?
Y fíjense, acá abajo están otras impurezas que se encuentran en el gas natural, como por ejemplo, en obviamente cantidades muy pequeñas, por ejemplo, ya no sería partes por millón, sino partes por billón, ¿ok? Cantidades bastante pequeñas. Desde benceno, ¿verdad? Toluenos, silenos, compuestos bastante pesados, como C11 aromático. Y bueno, tenemos otros hidrocarburos pesados, como el decano, el undecano, el dodecano, y compuestos orgánicos, ¿ok? Todas esas familias de compuestos orgánicos. Por ejemplo, estos son los famosos mercaptanos, estos que están acá, que tienen el grupo SH. S es de azufre y H es de hidrógeno, ¿ok? Todos estos son compuestos, son mercaptanos, compuestos azufrados. Ok. Respecto a Venezuela, fíjense la composición típica del gas natural, dependiendo del área, ¿ok? Más hacia el oriente, por ejemplo, oriente por acá, tenemos una baja cantidad de metano, ¿ok? Y mayor presencia de componentes más pesados, ¿ok? Quiere decir que estos componentes, que estos gases deberían ser más ricos desde el punto de vista de componentes con alto poder calorífico, ¿no? Fíjense en Guárico y Costa Afuera, prácticamente tienen mayor cantidad de metano, ¿ok? En el caso de Occidente asociado, es un gas mucho más rico. Fíjense la cantidad de componentes pesados que tiene mayor cantidad de componentes pesados, entonces pasa a ser un gas más rico, ¿ok? Ok, entonces esto es a nivel de Venezuela, cómo es esa composición de los gases. Fíjense, por ejemplo, el poder calorífico, si sacan la cuenta por acá o si hacen una comparación, el que tiene mayor poder calorífico efectivamente es el gas asociado a Occidente. Fíjense, tiene o libera 1.1273 BTU por cada pie cúbico que yo puedo quemar de ese gas. Ok. El más pobre, digamos, en términos de componentes pesados, sería este señor de acá, el gas de Oriente Libre. ¿Okay? Obviamente que este es un poco más pobre, pero es efectivamente porque es un gas libre. El asociado sí puede tener presencia de componentes más pesados, como por ejemplo el propano, que le da mayor capacidad calorífica. ¿Okay? Okay. Nosotros como ingenieros químicos no debemos siempre o siempre debemos ir a la par respecto a las condiciones ambientales, las restricciones ambientales. Y si se fijan acá, por ejemplo, en este diagrama, fíjense el gas natural en comparación con otros combustibles, por ejemplo, carbón mineral, carbón bituminoso, aceite pesado, gasolina, GLP. Fíjense que con el gas natural se genera menos cantidad de CO2 por cada gigajoule de energía que se produce. Recuerden que el CO2 es un gas de efecto invernadero y evidentemente en la actualidad eso se busca reducir. Entonces, digamos que entre estos combustibles fósiles es uno de los más, no vamos a decir verdes, sino vamos a decir amigables con el ambiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Ok, aquí vamos a entrar un poco en conceptos técnicos respecto a la composición del gas natural. ¿Alguien que por favor pueda leer contenido de hidrocarburos licuables? Buenas, profe, ¿se escucha? Sí, sí. Ok. Se refiere a la porción de los hidrocarburos licuables presentes en el gas. Puede incluirse desde el etano hasta los hidrocarburos más pesados o desde el propano, razón por la cual siempre se debe especificar que está incluido. Se expresa como volumen equivalente de líquido en metros cúbicos a temperatura estándar y condiciones de saturación, correspondientes a un volumen de 1000 metros cúbicos a condiciones estándar del total del gas.
Opcionalmente puede expresarse en masa de líquido por volumen de gas o condición o porcentaje molar o másico. Ok. ¿Alguien que pueda leer el otro concepto y discutimos sobre ello? Buenas tardes, profe. Hola. Contenido de fase líquida. Se refiere al caso en el que el gas tiene hidrocarburos o agua en fase líquida. A diferencia de lo indicado en el punto anterior, se incluye todos los hidrocarburos y el agua en dicha fase a unas condiciones específicas, cualesquiera de temperatura y presión. Se expresa como volumen de fase líquida en ese decímetro cúbico a las condiciones de temperatura y presión especificadas, correspondientes a un volumen de 10 a la 6 metros cúbicos, a condiciones estándar, del total del gas. Opcionalmente puede expresarse en masa de líquido por volumen de gas. Pueden indicarse por separado el volumen de agua y de hidrocarburos. Bien, entonces, el primer concepto se refiere a todos aquellos señores que pueden ser licuados, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser licuados? Vamos a ver si recuerdan. El propano, el butano. Exactamente. Puede considerarse el etano, fíjate que aquí lo dice, puede considerarse el etano, pero en traza. Generalmente va a ser trazas muy pequeñas, ¿ok? Porque ese a condiciones atmosféricas de temperatura no es licuable, ¿ok? Cuando ellos dicen que se refiere, por ejemplo, al volumen equivalente de líquido respecto a un volumen de gas, es cuánto de líquido tú puedes extraer de 1000 pies cúbicos, de 1000 metros cúbicos de ese gas a condiciones estándar, ¿ok? Eso es lo que indica ese concepto. ¿Cuánto de líquido, cuánto de componentes líquidos yo puedo extraer de allí, ¿ok? A través de un proceso de licuefacción de 1000 metros cúbicos de ese gas, ¿ok? ¿Cuántos componentes yo puedo licuar? Respecto al contenido de fase líquida, si se fijan, ya va, se refiere tanto al hidrocarburo que está presente en líquido como al agua, ¿ok? Y puedes hacer la diferencia. Puedes decir un total de hidrocarburos más agua, o puedes decir tanto de agua y tanto de hidrocarburos líquidos, ¿ok? Pero se refiere principalmente a este concepto. Se refiere al gas, el caso en el que el gas tiene hidrocarburos o agua en fase líquida, ya lo está indicando. Tienen a hidrocarburo o agua en fase líquida, ¿ok? Entonces, esos serían esos dos conceptos por acá que establece la norma Covenant. Ok. Otro concepto bien importante es el contenido de líquido en el gas, que ya lo vimos anteriormente, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Alguien que por favor pueda leer esto? La primera parte. Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Contenido de líquido en el gas. También conocido como riquezas del gas, medida por el número de galones de líquido que se pueden extraer por cada 1000 pies cúbicos del fluido, en las condiciones estándares de 60 grados Fahrenheit y 14.5 psi. Término que expresa la cantidad de componentes condensables del gas natural. Gas rico de GPM por encima de 3. Okay. Si se fijan, es un concepto bien específico. Galones por millón, por 1000 pies cúbicos. Por eso es GPM. GPM, galones por cada 1000 pies cúbicos. Entonces dice que es la cantidad de galones digamos, de gas licuable que tú puedes extraer de 1000 pies cúbicos. Es como el concepto anterior pero en este caso se refieren a unidades inglesas, ¿ok? Por cada 1000 pies cúbicos del fluido a condiciones estables, ¿ok? Se dice que un gas es rico cuando tú extraes por encima de 3 galones por cada 1000 pies cúbicos de ese gas, ¿ok? Eso es lo que representa esto de acá. GPM mayor a 3. Fíjense que GPM tiene varios conceptos. Por ejemplo, el primero, el más conocido, galones por minuto, una unidad de flujo, ¿verdad? Pero el segundo es el que estamos nosotros desglosando y se refiere, de acuerdo a esta norma, por ejemplo, a los galones por cada
galones de gas licuable que se obtienen de cada 1000 pies cúbicos de ese gas a condiciones estándar. ¿Ok? Fíjense que en este término se refiere al contenido de componentes que pueden ser licuados, que pueden ser transformados en líquido. ¿Ok? Eso es lo que establece este concepto de galones por cada 1000 pies cúbicos. Aquí, por ejemplo, yo les planteo un ejemplo. ¿Ok? ¿Cuántos pies cúbicos necesarios o yo necesito a condiciones estándar para producir un galón de líquido? Pero en este caso vamos de propano. O sea, ¿cuánto yo de propano gaseoso necesito para formar un galón de propano líquido? ¿Okay? Eso es lo que se está planteando en este ejercicio. Repito, ¿cuánto de gas propano en fase gaseosa yo necesito para obtener un galón líquido de ese mismo compuesto? ¿Ok? Lo importante acá es tener en cuenta que evidentemente el gas, ¿por qué es diferente? Porque es un gas y un líquido, entonces tienen diferentes densidades. Entonces, de allí es que nace este concepto. Entonces, tenemos el peso molecular del propano y tenemos la densidad estándar líquida de ese propano. ¿Ok? Entonces, como yo quiero un galón de propano líquido, simplemente lo que hago es trabajar con factores de conversión. El primero es llevar de galones a pie cúbico, ¿ok? Porque tengo esta densidad en pie cúbico. Entonces, estoy diciendo que esto es galones de propano líquido. Con este factor de conversión llevo esos galones a pie cúbico líquido, ¿ok? Con esta densidad llevo ese galonaje a masa, ¿ok? Sería la cantidad de masa que estaría presente en un galón de propano líquido. Bien, con el peso molecular yo puedo determinar la cantidad de moles. Y aparece un término, este término que está acá. Este término no es más que el volumen que ocupa cualquier gas a condiciones estándar. ¿Ok? Sería esto de acá. Bueno, no, aquí no lo... Más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿ustedes recuerdan en Química 1 cuando le decían que un gas ocupa 22,4 litros? Creo que era el valor. ¿Recuerdan ese valor? Sí. Y ese valor se obtiene de PV es igual a NRT. Cuando ustedes sustituyen condiciones estándar y para un mol, allí en esa ecuación les va a dar 22,4 en unidades de litro, pero en unidades inglesas, por ejemplo, pie cúbico, les va a dar este término. Una libra mol ocupa de cualquier gas 379,6 pie cúbico a condiciones estándar, que es lo que nos dice este enunciado. Entonces, al desarrollar esto, vamos a obtener que 36,41 pie cúbicos de ese gas, de ese propano en condiciones gaseosas, condiciones estándar, se necesitan para yo poder generar un galón de propano líquido. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. No es nada complejo, es algo muy sencillo, ¿no? Pero es importante tenerlo claro. Ok, aquí, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Es el mismo ejercicio anterior, el mismo desarrollo, solo que, por ejemplo, para el gas natural yo tengo diferentes compuestos, ¿verdad? No tengo nada más propano. Por ejemplo, yo puedo tener butano, isobutano, pentano, etc. Tengo componentes más pesados. Entonces, si yo tengo un gas y le quiero determinar ese GPM, tengo que sumar toda esa cantidad de esos componentes que pueden ser licuados. Entonces aparece esta ecuación que está acá. ¿Okay? Estas dos ecuaciones que están acá. Que si ustedes la observan, por ejemplo, esta de acá abajo, plantea la sumatoria de cada uno de esos componentes, ¿ok? Que tiene ese gas, ¿ok? Por eso es la sumatoria acá. Ya vamos a ver un ejemplo de esto, ¿ok? Este sería para el caso de un solo componente y este sería para el caso de diferentes componentes, ¿ok? Esta misma ecuación que está acá, simplemente que es reducida a estos factores de conversión, simplemente que es reducida a una ecuación, ¿ok? Una ecuación. Bien. Una pregunta que surgiría es cómo obtener la densidad de ese componente para fase líquida. Y, por ejemplo, tenemos
esta tabla, ¿verdad? Este gráfico, densidad de líquidos parafínicos normales en función del peso molecular. ¿Ok? Densidad, repito, densidad de líquidos. Es decir, si llega a presentarse un tipo de problema de esto, yo puedo obtener esa densidad, bien sea con tablas, bien sea con simuladores, o bien sea con libros o fuentes bibliográficas. ¿Ok? Esa densidad. Bien. Por cierto, este es de la GPSA. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí yo tengo un gas, ¿verdad? Voy a determinarle los galones por cada 1000 pies cúbicos. ¿Ok? Y tiene esta composición. Fíjense primero en esta parte de acá. No les presten atención a esto. Lo primero que vamos a obtener del gas es la fracción molar. ¿Ok? La fracción molar de ese gas. Esto es lo primero. ¿Cuáles son los componentes condensables? Bueno, yo no voy a considerar el etano, voy a considerar del propano hasta el más pesado. Estos son los condensables. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo voy a aplicar la ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué ecuación es la que voy a aplicar? Bueno, esta de acá, porque es una sumatoria, ¿verdad? Pero fíjense. Por ejemplo, el primer término de esta tabla que está acá van a representar los libramol, ¿verdad? De cada componente que voy a determinar, ¿verdad? Pero en este caso, para este término que estoy señalándoles acá abajo, para 1000 pies cúbicos, ¿cuántos moles representan de ese gas? Entonces, 1000 pies cúbicos, entre estos son 2.6341, bueno, todos estos decimales, libramol del gas a condiciones estándar. Entonces, ¿qué hago? Este término de acá lo multiplico por cada una de las fracciones molares de los componentes pesados o licuables. Al multiplicarlo, yo voy a obtener los moles de cada uno, ¿ok? Los moles de cada uno de esos compuestos. Repito, aquí sencillamente lo que estoy diciendo es en función del concepto. Como yo sé que es por cada 1000 pies cúbicos, yo lo que hago es determinar cuántos moles representan 1000 pies cúbicos de ese gas. 1000 pies cúbicos de ese gas con el término anterior que discutimos anteriormente, que está acá desglosado. Fíjense que aquí está ya sustituido, ¿verdad? Del volumen que ocupa un libramol, obtengo el total de moles, ¿ok? Lo que hago ahora es, esto equivale a 1000 pies cúbicos de gas. Bueno, con la fracción molar multiplico ese número y obtengo los moles de cada uno de estos componentes, ¿ok? Con esos moles de cada uno de esos componentes, y por ejemplo, la densidad líquida de galones sobre libramol, es decir, una densidad molar, yo puedo obtener cada uno multiplicando esto, ¿verdad? O no, disculpen. Con la densidad, llevando estos moles a galones directamente, con esta densidad de acá, de cada componente. ¿De dónde obtendríamos esta densidad? Por ejemplo, aquí la tendríamos en gramos sobre centímetros cúbicos, pero no habría problema en nosotros pasarlas con el peso molecular a galones sobre libramol, ¿correcto? No habría problema en eso, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Con el peso molecular de cada componente, llevan esa densidad, en vez de gramos sobre centímetro cúbico, lo llevan a galones por libramol, ¿correcto? Sí, profe. Ok, bueno, una vez que obtienen esa multiplicación, ¿verdad? Una vez que obtienen esta densidad, ¿verdad? Que es esta que está acá para cada uno de esos componentes o para cada uno de esos compuestos, que si se fijan siempre va a ser la misma para el propano, el isobutano y todos esos demás componentes. Siempre va a ser la misma densidad porque es la densidad estándar líquida de ese compuesto a condiciones estándar. ¿Okay? Esta van a ser siempre esos valores. Entonces, al multiplicar la cantidad de moles por la densidad voy a obtener los galones. Los galones de cada uno de esos componentes presentes en ese gas. Al llevarlo a galones, yo hago la sumatoria total de cada uno de esos componentes y obtengo el total de ellos. Fíjense que el total de ellos me da 3,95. ¿Qué quiere decir eso? Que ese gas, de acuerdo a este concepto, es un gas rico en componentes pesados. ¿Ok? Entonces, esta es la metodología típica para determinar si un gas es pesado, si un gas es rico en componentes
de alto peso molecular o componentes aprovechables en la combustión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el procedimiento? Ok, no hay. Bueno, seguimos. Bueno, acá, si quiere, háganle una captura de pantalla y pueden desarrollar este ejercicio. Esta es otra manera de hacer lo anterior, ¿ok? Pero es un poco de paso a paso, ¿ok? Fíjense que aquí está la densidad en libra-masa por pie cúbico, entonces tienes que, obviamente, aplicar otra metodología, llevar esa densidad a lo equivalente para tú poder hacer la multiplicación, porque aquí te están dando la fracción molar, pero prácticamente es esta misma metodología, ¿ok? Entonces, esta se la dejo para que ustedes la desarrollen, esta que está acá. ¿Ok? Verifiquen, la hagan en su casa, la desglosen y cualquier duda me pueden preguntar en la próxima clase. ¿Ok? Bien. Ok. Vamos ahora a hablar de los valores caloríficos de los poderes caloríficos. Alguien que por favor lea el valor calorífico superior. Yo sé que ustedes saben de esto, que ustedes saben del calor, creo que ustedes lo conocen como poder calorífico inferior y superior, creo que lo conocen, no como valor. Pero bueno, la norma Covenant lo establece como valor, ¿ok? ¿Alguien que por favor lea el primer concepto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El valor calorífico superior es la cantidad de calor que sería liberado por la combustión completa ideal en un aire normal de una cantidad específica de gas, de tal manera que los reactantes entran a una misma presión y temperatura específica. La presión a la que la reacción tiene lugar permanece constante y todos los productos de combustión son retornados a la temperatura estándar. Todos ellos permanecen en estado gaseoso, excepto el agua, formada en la combustión, que es condensada al estado líquido. A la mencionada temperatura específica, condensada al estado líquido a la mencionada temperatura específica. La presión y temperatura especificada, tanto para la combustión como para la medición de la cantidad de gas, son las condiciones estándar de referencia. 15 grados Celsius y 101,325 kilopascal. Se usa el símbolo H, no leo el índice anterior, HS, con símbolos y subíndices complementarios para designarlo. La definición contempla que cuando el gas y o el aire que contienen el vapor de agua, este continúa en estado de vapor. Listo. Ok, ¿alguien que lea el segundo concepto, por favor? Valor calorífico inferior. Es la cantidad de calor que sería liberado por la combustión completa ideal en aire normal de una cantidad especificada de gas, de tal manera que los reactantes entran a una misma presión y temperatura especificada. La presión a la que la reacción tiene lugar permanece constante y todos los productos de combustión son retornados a la temperatura estándar, y todos ellos permanecen en estado gaseoso. La presión y temperatura especificada tanto para la combustión como para la medición de la cantidad de gas son las condiciones estándar de referencia, 15 grados Celsius y 101,325 kilopascal. Se usa el símbolo HS con símbolos y subíndices complementarios para designarlo. Ok. Ahora alguien que me traduzca eso en un concepto sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre el valor calorífico superior y el valor calorífico inferior? O poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Fíjense que el concepto está allí. Simplemente quiero una persona que me diga, profesor, la diferencia es esto. O sea, allí está un concepto bien planteado, técnicamente completo. Tiene desde los reactantes, los productos, cómo deben estar, cómo deben salir, prácticamente todo.
Pero nosotros no vamos a aprender un concepto así como tal, pero sí el trasfondo de esta situación. Bueno, profe, según mi opinión, Ujú. en este caso se diferencian porque el valor calorífico superior implica una combustión completa, es decir, que se considera que se quema el hidrocarburo en cuestión que se está tomando en cuenta en esta situación, mientras que el valor calorífico inferior se considera que no combustiona completamente. Es la diferencia más clara que uno puede apreciar en esta situación. No, eso no es esa la conclusión. ¿Alguien más, por favor? Sí, pero lo dijiste al revés. Es eso, la diferencia es el estado o la fase del agua. Cuando es superior, el agua está en fase líquida. Recuerden que para yo evaporar el agua, tengo que utilizar una energía de calor latente, ¿verdad? Entonces, cuando ese agua está en fase líquida, quiere decir, en una combustión que se genera, ¿cuáles son los productos de una combustión completa? Una combustión completa. Dióxido de carbono y agua. CO2 más agua, ¿verdad? Ok. Y estamos hablando precisamente de ese agua. Cuando ustedes ven una candela, digamos candela con o fuego o una llama, todos los productos que ustedes ven allí, todo es gaseoso. Ustedes no ven por ningún lado agua líquida por ningún lado, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ok. Y allí está saliendo CO2 más agua. ¿Qué pasa? El agua está saliendo en fase de vapor, pero ese agua, yo puedo someter eso a un intercambiador y extraer la energía de ese agua, ¿verdad? Y condensarla. ¿Ok? Entonces, esa energía que yo voy a extraer se le suma a la cantidad de energía que yo estoy extrayendo de la combustión y es lo que se conoce como valor calorífico superior. ¿Ok? Es la mayor cantidad de energía que yo puedo generar en una combustión, condensando el agua. Repito, el agua está en fase gaseosa, pero yo puedo pasarla por un intercambiador, ese gas, y paso agua a través de ese intercambiador por unos tubos y el agua pasa por la carcasa, ¿verdad? Y extraigo la energía de esa agua, ¿ok? En el caso del valor calorífico inferior, el agua permanece en fase gaseosa. No puedo o no extraigo el calor o la energía del agua que se está formando, ¿ok? ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Okay. Espero que más no se confundan con eso, ¿ok? Eso es algo básico y es algo que como nosotros como ingenieros químicos debemos conocer prácticamente así a la mano, tener ese concepto a la mano. Bien. Ok, bueno, evidentemente el valor calorífico, a medida que el compuesto es más pesado, ese valor calorífico es mayor. Fíjense, a medida que va subiendo el número de carbono, ese valor calorífico es superior. ¿Por qué es superior? Bueno, profe, porque son como... Ah. Adelante, ¿no?
Estoy hablando que Profe, estoy comparando C1 con, digamos, C5. ¿Por qué el C5 tiene mayor poder calorífico? bueno, profe, porque cuando es mayor el compuesto, tiene una cadena más larga. Por lo tanto, necesita más calor para que pueda hacer una combustión. No. Yo le voy a decir, bueno, aquí no está, pero eso es algo que deben saberlo ustedes. Cuando ustedes hacen, ¿cómo es una reacción de combustión? Vamos a poner metano más oxígeno genera agua, CO2 más agua, ¿verdad? Y el poder calorífico no es más que el diferencial de entalpía de productos menos reactivos, ¿ok? Resulta que yo voy a generar mayor cantidad de moles cuando ustedes balancean la ecuación. Vas a tener mayor cantidad de moles de agua y de CO2 que cuando es propano, que cuando es un componente más con menos cantidad de átomos de carbono. ¿Ok? Entonces, la diferencia, cuando tú haces la diferencia de productos de calores de formación menos reactivos, te da que es mayor con componentes más pesados. ¿Ok? Esa es la diferencia principal. Es simplemente, mira, haz la ecuación para que tú veas. Haz el balance, una ecuación de combustión del metano y una del butano. Y te vas a dar cuenta que el calor de formación o el delta de la reacción del butano es más alta que el del metano. ¿Ok? Ok. Hay otro índice, si yo puedo comparar los componentes del gas con el poder calorífico, pero hay otro índice que se utiliza, que es el índice de Wobbe, ese que está allí. ¿Alguien que por favor lea el concepto? Buenas tardes. Índice de Webb. El índice de Webb superior o inferior es el cociente del valor calorífico volumétrico superior o inferior respectivamente y la raíz cuadrada de la densidad relativa, ambos determinados a los mismos parámetros, ideal, seco o real, saturado o húmedo. Ok. Un indicador de la intercambiabilidad del combustible para uso final. Fíjense, aquí. Eso es un término que es una prueba en realidad. Es una prueba que se hace de quemado de estos gases, ¿ok? Es un equipo estandarizado, ¿verdad? Donde se compara, por ejemplo, yo tengo una mezcla de metano, tengo un metano, tengo metano más etano, tengo metano más etano a diferente composición, ¿verdad? Y yo someto ese combustible a esa prueba. Entonces, determino la cantidad de energía que se genera a las mismas condiciones, ¿ok? A las mismas condiciones de suministro del gas, mismas condiciones de temperatura, todo eso tal cual, ¿ok? Y veo la diferencia, ¿ok? Al ver la diferencia, yo puedo decir, por ejemplo, yo venía trabajando en un horno con metano y el poder calorífico es 1300, ¿verdad? Pues resulta que el proveedor de metano presenta un problema y ahora tengo que buscar otro proveedor, ¿ok? Cuando yo tengo un horno, yo tengo válvulas de suministro de gas hacia ese horno, ¿cierto? Entonces, cuando yo trabajaba con metano, las válvulas trabajaban, vamos a decir, a un 50% abierto. Pero ahora yo, bueno, me voy a decidir por el propano, pero el propano tiene un poder calorífico, tiene un índice de Watt superior. Fíjense, cuánto cantidad de energía por pie cúbico de ese gas generado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a otorgar mayor cantidad de energía, entonces la válvula la tengo que cerrar un poco más. ¿Ok? Entonces, este índice, claro, lo importante del índice es que compara todas las mismas condiciones. Es como especie de un dispositivo que se utiliza para que no haya, digamos, como que diferencias. ¿Me entienden? Entonces, allí yo puedo elegir, bueno, me voy a ir con etano, que es más parecido al metano, y las válvulas van a trabajar casi similar.
porque de repente tengo un problema en abrir las válvulas o en cerrar las válvulas, ¿ok? Entonces, evidentemente, a mayor poder o a mayor índice de Wobbe, el valor de ese gas va a ser mucho más caro por pie cúbico. Entonces, yo tendría que evaluar la economía. Bueno, no puedo comprar propano, pero puedo comprar metano más etano entre 80 y 20%, ¿ok? Porque me da la economía. Entonces, es un índice de comparación ya propiamente de quema, ¿ok? No como el poder calorífico, que es un número neto, es un número grueso, que no es como tal de la quema, sino es de la reacción. En la reacción pueden ocurrir N cantidad de cosas. Puede ser una reacción de combustión incompleta, pueden haber problemas con el quemado. Entonces, al ser esto algo teórico, no es representativo como el índice de Wobbe. Por eso se utiliza el índice de Wobbe, porque es ya como tal un dispositivo que te da el valor real como tal de energía que vas a generar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, No, profe. profe. Ok, bueno, continúo aquí. Ok, vamos a hablar un poco de gases ácidos y a qué se denomina un gas ácido. Fíjense, por ejemplo, la CSA, que no es más que la Canadian Standard Association, todas las restricciones a nivel de gas vienen, digamos, estándares internacionales, ¿no? Por ejemplo, esta norma define un gas ácido aquel como que posee un grano por cada 100 pies cúbicos normales o 16 ppm de H2S, ¿ok? Por cada en el gas, presente en el gas, ¿ok? A eso se denomina un gas ácido. Bien. Sin embargo, la GPSA define un gas para ser transportado, por ejemplo, el que llega a tu casa, a tu residencia, debe tener como menor o igual a 4 ppm H2S, 3% de CO2 y de 6 a 7 libras de agua por millones de pies cúbicos normales. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como prácticamente un gas comercial. ¿Okay? Aquí tenemos el concepto de lo que significa la GPSA, que no es más que la Asociación de Suplidores de Proceso de Gas o Procesadores de Gas, ¿ok? De Estados Unidos, creo que es la GPSA. Entonces, bueno, pero acá es importante saber lo que es un gas ácido en concepto de la CSA y un gas comerciable, pues, ¿ok? Entonces, ya estamos hablando de gas ácido y estamos hablando del H2S, ¿ok? Fíjense qué es lo que pasa con el H2S. Ustedes dirán, Berro, pero ¿por qué todo un proceso? De hecho, endulzamiento del gas se utiliza para retirar el H2S y el CO2 del gas. ¿Cuál es el nombre químico del H2S? Bueno, sulfuro de hidrógeno. Sinónimo, todos esos que ven allí. Fórmula H2S. ¿Qué pasa con ese señor? Es gaseoso, ¿verdad? Es olor desagradable, es incoloro, es tóxico, corrosivo e irritante. Y aquí comienza el problema de este señor. Tanto para la salud como para el medio donde se encuentra. Y bueno, las demás propiedades. Pero aquí lo que interesa es el efecto, que es tóxico, corrosivo e irritante. Fíjense lo que pasa con este señor. Cuando él está presente, por ejemplo, a 10 ppm, esto que está acá es la concentración, 10 ppm representa el tiempo que tú puedes estar trabajando durante 8 horas. ¿Okay? Tú puedes estar en una atmósfera que tiene 10 ppm de H2S, sin problema, ¿okay? Por 8 horas. Por encima de eso, no. ¿Qué pasa cuando comienza a incrementar esa concentración en el tiempo? Fíjense, de 20 a 50, irritación mínima de mucosas, ¿ok? Fíjense, de 50 a 100, por espacio de 30 minutos a 1 hora, irritación de ojo y tracto respiratorio. Fíjense cuando llegamos a 100, tos, conjuntivitis, parálisis olfatoria, dificultad para respirar, bueno, y todos esos síntomas van empeorando a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuándo es peligroso ya para la muerte? Cuando tú tienes de 600 a 700 ppm. ¿Ok?
prácticamente en 2 minutos, bueno, de 2 a 15 minutos, tienes la muerte de 600 a 700 ppm. En toda planta, cuando ustedes vayan, le van a exigir un curso de atmósferas peligrosas y de H2S, ¿ok? Porque, por ejemplo, en refinería se maneja H2S, en JOSE se maneja H2S. Y cuando ustedes escuchen que hay un accidente y desalojan, por ejemplo, JOSE, es porque hay posibilidades de presencia de H2S, ¿ok? De allí radica la importancia de retirar el H2S del gas natural, ¿ok? De todos estos malestares, incluso la muerte que puede generar ese señor, y estamos hablando de partes por millón. Para el que no sé, para el que no tenga una idea, porque de repente siempre lo ve más con concentraciones, recuerden, 10.000 ppm representa 1% peso. 10.000 ppm, ¿ok? Imagínense 700 ppm. 700 ppm creo que representa 0,07%. ¿Ok? 0,007% porcentaje, peso o volumen es lo que representa esta cantidad. ¿Ok? Son cantidades bastante bajas. Y ya esas cantidades bastante bajas, ese gas ocasiona esta serie de daños. ¿Ok? Y no solo con las personas, sino también es muy corrosivo y es muy tóxico. ¿Ok? Entonces, como trabajar con el H2S es peligroso, entonces existen, por ejemplo, instituciones que se dedican a establecer rangos de trabajo seguro. Por ejemplo, para la Oficina para la Administración de la Seguridad e Higiene Ocupacional, la OCHA, el estándar de exposición ocupacional, que es el OES, es 10 ppm por 8 horas. Tú no puedes superar 10 ppm en 8 horas. ¿Ok? Tú puedes ponerte un trabajo con 10 ppm, pero en 8 horas. ¿Ok? ¿Cuál es el tiempo corto de exposición límite? Tú puedes exponerte a 15 ppm durante 15 minutos sin que te pase algo. ¿Ok? Ya esto todo está estudiado. Estos valores es porque, mira, ya los estudiaron y efectivamente no te pasa nada. En 5 ppm usted ya puede detectar un olor moderado del H2S, ¿okay? Y huele como a huevo podrido, huele horrible, ¿okay? Es bastante irritante el olor. Y a 10 ppm te puede ocasionar irritación de ojos. En 100 ppm puedes perder el olfato y tos, es decir, ya no detectas la presencia. Y en 700 ppm, inconsciencia y muerte de la persona, que fue lo mismo que vimos en la siguiente lámina, ¿ok? Para la NIOSH, que es la National Institute of Occupational Safety and Health, son 100 ppm, son inmediatamente peligrosos para la vida y la salud. Ese es este límite que está acá. El límite peligroso para la vida son 100 ppm, ¿ok? Entonces, fíjense la importancia de retirar el H2S del gas natural. Por supuesto, en toda planta existen equipos de protección personal y cuando se trabajan con atmósferas que pueden tener presencia de H2S, tú puedes trabajar con un traje bien sea de aire suplido, o sea que te encapsulas, puedes utilizar, ¿cómo se llama? Mascarillas, ¿ok? Siempre vas a tener toda esa protección, pero aún así, tú teniendo toda esa protección, debes siempre chequear la atmósfera, qué cantidad tiene, ¿ok? Y tener presente esto, ¿ok? De hecho, en JOSE, cada ingeniero debe tener un equipo que determina la cantidad de H2S. Y cuando esa cantidad de H2S está por encima de 10, todo el mundo a correr. ¿Y por qué hablo específicamente de JOSE? Porque en JOSE el mejoramiento es del crudo extrapesado. Y ese crudo extrapesado trae altas cantidades de H2S, de compuestos azufrados, que se terminan convirtiendo en H2S. Entonces, de allí lo peligroso de trabajar, por ejemplo, por allá. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? Profe, yo tengo una Por los pregunta, momentos no, profe. Ajá, el que tiene la pregunta. pero sería más que nada una pregunta en cuanto a su experiencia laboral
en Ajá. en ese aspecto. No, no, adelante, esas son las buenas. Ajá, cuenta. En cuanto a las experiencias que usted ha tenido, ¿cuál ha sido quizá la peor en cuanto a este aspecto, pues, en lo que refiere a la impureza del sulfuro de hidrógeno? ¿Ha tenido alguna en la cual, Berro, haya tenido que salir corriendo, por así decirlo? Gracias a Dios yo no, pero sí he tenido compañeros que sí. En refinería muy poco, porque nosotros no trabajamos con altas cantidades de H2S. ¿Ok? Y generalmente ese gas lo que hacemos es tratarlo. Pero en OCE sí, porque son mucho más altas las cantidades de H2S. Nosotros no, nosotros las cantidades, aunque van en incremento, sin embargo todavía son tolerables y manejables. Pero por ejemplo por allá, cuando tienen problemas con esos crudos que traen muchos compuestos azufrados, si realmente tú ves la noticia, desalojar un Jose por tal cosa, y generalmente es por alta presencia de H2S. ¿Ok? Chévere, profe, Bueno, muchas gracias. bueno, de nada. Bueno, este señor también, tanto él como el CO2 no tiene como tal un efecto dañino, a menos de que tú te metas en una atmósfera de CO2 que no tiene oxígeno y evidentemente ahí vas a morir porque no tienes oxígeno. Pero el CO2 no ocasiona daños en presencia baja a la salud. ¿Okay? Pero ese señor junto con el H2S son muy corrosivos. ¿Ok? Su relación, por ejemplo, cuando tú tienes esos dos señores, tienes corrosión porque tienes corrosión, ¿ok? Pero precisamente cuando están ellos dos, fíjense, y estas son las reacciones que se dan. Este es para el H2S, cómo se forma el sulfuro de hierro. O sea, tú tienes un metal y lo sometes a este señor y formas esto. Este compuesto de hecho es pirofórico. Pirofórico es que arde o ocurre combustión a condiciones ambientales. Y el CO2 también termina atacando el hierro, pero fíjense, tiene unas reacciones, primero debe reaccionar con el agua y después forma este ácido y este sí reacciona con el hierro y termina formando un compuesto de óxido de hierro posteriormente. ¿Qué pasa con el hierro? Los óxidos que se forman son menos estables y por eso es que ustedes cuando ven algo oxidado se desprende porque son compuestos menos estables que el hierro propiamente dicho, ¿ok? Por eso es que termina rompiéndose o quebrándose. ¿Okay? Entonces, estos señores también son muy corrosivos. Entonces, por eso también hay que sacarlo. Ok, muchachos. Bueno, yo creo que vamos a dar la clase hasta acá. Para la siguiente clase, por favor, repasen ley de gases perfecto, gas real, ley de estados correspondientes, propiedades pseudocríticas. ¿Ok? Repasen esos conceptos para conversar un poco sobre eso. ¿Ok? Estamos listos entonces. Por favor, recuerden pasar la lista con los nombres, con los correos. Ok, profe. Profe, fino, que pase Bueno, feliz tarde. Feliz bueno, noche. cuídense. Gracias, profe. Hasta